Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2153, dentro de la explicación de no tomarás el nombre de Dios en vano. Este apartado hablaba sobre la prohibición de jurar en falso, de no poner falsamente a Dios por testigo. A partir de este punto 2153 dice así: Jesús expuso el segundo mandamiento en el Sermón de la Montaña. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo, que no juréis en modo alguno. Sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. De lo que pasa de aquí viene del maligno. Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad puede ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención amorosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. Bueno, en el contexto del Sermón de la Montaña, en aquellas bienaventuranzas que el Señor nos predicó, después de haber expuesto las bienaventuranzas, el Señor habla de cuál es la nueva justicia, la justicia nueva superior a la antigua. En ese contexto en el que Él dice: habéis oído, no matarás, pero yo os digo que el que odia a su hermano ya está matando en su corazón. Habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que está deseando a la mujer del prójimo ya está cometiendo adulterio. En esa exposición de la nueva moral, de la nueva ley que supera la ley antigua, en ese contexto el Señor dice: se os dijo, no jurarás en falso, pero yo os digo, no juréis. Cuando sea sí, decid sí; cuando sea no, decid no. Por lo tanto, el contexto es el de las bienaventuranzas, el de la nueva ley, la nueva moral predicada por Cristo, que es el cumplimiento y al mismo tiempo supera la ley antigua. Además, el Catecismo trae a colación un texto de la carta del apóstol Santiago en la que se recoge esto. Es un texto muy hermoso, porque igual nos puede pasar desapercibido que en esta carta del apóstol Santiago se recoge esa doctrina predicada por Jesús allí en el Sermón de la Montaña. Lo voy a leer. Pone Santiago 5:12. Nosotros vamos a leerlo un poco desde los versículos anteriores. Me parece que es muy iluminador este aspecto concreto. La frase, digamos, solamente dice así, ¿no? El apóstol Santiago: ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea sí y el no, no, para no incurrir en juicio. Como veis, ha cogido el apóstol Santiago aquella frase de Jesús del Sermón de la Montaña y la ha hecho suya. Pero es que me parece muy interesante no únicamente leer este versículo, sino ver el contexto en el que está expuesto la carta de Santiago. Porque vais a ver que a mí me parece que el contexto es precisamente el mismo contexto en el que Jesús habló en el Sermón de la Montaña. El contexto de esa predicación de la pobreza de espíritu, del misterio de la cruz, del misterio de la paciencia de Dios. Dice así este capítulo 5 de la Epístola de Santiago, unos versículos antes, que este versículo 12, en el que Santiago dice que cuando sea sí, decís sí; cuando sea no, decid no, y no juréis. Dice: tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened vosotros paciencia. Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está a la puerta. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamaron felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job
en el sufrimiento y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Ante todo, hermanos, no juréis por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para no incurrir en juicio. Bueno, yo me hago una pregunta y es, vamos a ver, ¿qué tiene que ver eso de la paciencia con no jurar? ¿Qué tiene que ver, no? El apóstol Santiago lo liga una cosa a la otra, ¿no? Está insistiendo, tened paciencia, tened capacidad de sufrimiento, mirad cómo Job tuvo paciencia, ¿no? Y luego dice, no juréis. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Curiosamente, también en el Sermón de la Montaña, después de que Jesús había dicho, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los sufridos, después de eso dice, no juréis. O sea, ¿qué tiene que ver la paciencia con ese no jurar? Pues yo creo que tiene que ver mucho, ¿eh? Tiene que ver mucho, porque Jesús ha predicado la pobreza de espíritu, ¿no? La pobreza de espíritu, que es tanto como decir, estamos en manos de Dios, nos abandonamos a las manos de Dios. No pretendemos poseer nuestro futuro, no pretendemos poseer los tiempos y las circunstancias en las que las cosas vayan a tener lugar, nos abandonamos a la providencia. Esto es la paciencia, que es confianza en la providencia. Yo no pretendo poseer el cómo, cuándo, de qué manera. No, Dios sabrá, en sus manos estoy. Por lo tanto, fijaros bien, cuando alguien cae en un hábito de jurar de una manera continua y constante, esa tendencia al juramento continua, que es la que Jesús aquí reprueba y dice, no juréis, esa tendencia que existía, ¿no?, en el Antiguo Testamento, a estar continuamente trayendo a colación el juramento, tenía detrás, escondía detrás, una actitud controladora, como si yo pretendo poseerlo todo, ¿no? Pretendo traer continuamente a Dios presente para que certifique esto, para que certifique lo otro, y juro solemnemente por Dios, y juro por tal, y en el fondo es como querer traer a Dios aquí para que vaya confirmando todo lo mío. Invocar continuamente a Dios para que Él me firme, ponga la firma allá donde yo quiero ser corroborado. Pero esto es contrario a ese espíritu de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu es bienaventurados aquellos que se han abandonado en manos de Dios y dicen, Señor, me pongo en tus manos. Por lo tanto, digo la verdad y me pongo en manos de Dios. Soy sincero y Dios dirá la última palabra. No voy a pretender que Dios confirme la mía. Pero claro, cuando alguien recurre continuamente a los juramentos, detrás de eso se esconde una especie de intención de que Dios corrobore mi palabra. Que Dios me dé la razón. Salirme con la mía. Que quede claro que yo he quedado confirmado, ¿no? Ojo, nosotros, los cristianos, no somos dueños de la verdad. Es más bien la verdad la que es dueña de nosotros, que es muy distinto. Por lo tanto, me pongo en manos de Dios y me abandono en Él, ¿no? Y Dios tiene la última palabra. Al final la verdad, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, dice el Evangelio. La verdad se impondrá por sí misma. El Señor en su providencia nos acabará poniendo cada uno en nuestro sitio. Que de eso no nos quepa la menor duda. Aunque ahora muchos justos puedan pasar por pecadores, ¿no? O muchos pecadores puedan pasar por justos, ¿no? Ya lo dice el Señor, muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. En esta vida hay cierta capacidad de esconder la verdad y de camuflarse y de vivir de apariencias. Sí, pero todo eso es muy pasajero, Todo eso es muy pasajero. Es muy pasajero. El Señor, en su providencia, Él va haciendo luz. Dice el refrán, ¿no?, que la historia
pone a cada uno en su lugar. Bueno, eso, si decimos eso de la historia, que la historia humana ante Dios es un suspiro, ¿no? Si decimos eso de la historia humana, ¿qué no diremos, ¿no?, de la eternidad de Dios y de su providencia, ¿no?, que va haciendo luz? Por lo tanto, yo creo que la carta de Santiago insiste mucho en eso, en no juréis, y previamente, los versículos anteriores, insiste en la paciencia de Dios, ¿no? Tengamos paciencia como Job, pongámonos en sus manos, porque detrás de ese hábito del juramento continuo hay una cierta impaciencia. Hay una cierta impaciencia. La tendencia al juramento continuo esconde una voluntad controladora de controlar mi imagen, que todo el mundo piense de mí, bien de mí, que todo el mundo tenga claro que yo soy una persona legal, que mi fama, mi imagen ante los demás no sea cuestionada por nada. No, esto se esconde, claro. Y esto lo juro, y esto tal, y esto cual. Yo lo que quiero es que nadie dude de mí, claro. Que nadie dude de mí. A mí una de las cosas que más me impresiona de la pasión de Jesucristo son sus silencios. Es impresionante, ¿no? Verle al Señor en la cruz, injuriado, y no dices nada de esas acusaciones, etcétera. Y el Señor callaba, ¿no? Callaba ante Pilato, callaba en la cruz. O sea, el Señor no se defiende. Es impresionante ver al Señor que renuncia a la autodefensa. Bueno, pues en ese sentido. ¿Por qué? Porque es pobre de espíritu. Jesús es el pobre de espíritu, es decir, su único tesoro es Yahvé. Es Dios Padre. Por lo tanto, Él está puesto en manos del Padre. Y Él da testimonio, ¿no?, en ese abandono confiado filial que Él tiene. Claro, nosotros, sin embargo, cuando no tenemos en Dios nuestro tesoro, parece que tenemos que estar demostrando delante de los demás que yo soy justo, yo soy legal, que nadie dude de mí, que todo quede claro. Y entonces tenemos una cierta impaciencia y entonces venga a jurar y a jurar y a jurar y a jurar. Claro, esa tendencia continua al juramento esconde una falta de paciencia y una falta de abandono, que yo estoy en manos de Dios, que Dios es mi público es Dios, no son los demás. Dios es testigo de mi vida. Entonces, hay que tener cuidado de no estar recurriendo al juramento para lavar imagen, para lavar nuestra imagen. Que eso es contrario al espíritu del Evangelio. No se puede estar recurriendo a Dios para lavar nuestra imagen. Que yo estoy en manos de Dios. Vamos, los demás que piensen lo que tengan que pensar, ¿no? Me abandono en sus manos y me pongo en ellas, ¿no? Y en su providencia confío. En este sentido, ¿no? Y yo creo que es muy hermoso. Esto está empalmando, esto se conjuga también con otros pasajes evangélicos, ¿no? Otros pasajes evangélicos. Pues, por ejemplo, ese pasaje evangélico del trigo y la cizaña, lo tenéis en Mateo 13, recordáis cómo allí hay una especie también de deseo de que quede claro desde ahora ya, ahora mismo, que quede claro a ver qué es trigo y qué es cizaña. Y vamos a cortar la cizaña desde ahora mismo, vamos a arrancarla ahora, ¿no? Y entonces el Señor dice, quieto, para, que a ver si por arrancar la cizaña vas a arrancar también lo que es trigo, que ahora tú no lo distingues bien, ¿no? Aquí también se esconde ese espíritu de impaciencia, ¿no? Que se denuncia en quien está continuamente recurriendo al juramento para dejarlo todo clarito ahora, ¿no? Pero vamos a ver si Dios lo que nos pide, ¿no?, es que le pongamos a Él como garante último, y Dios irá haciendo luz. Dios irá haciendo luz. Tú sé sincero, sé transparente y confía plenamente en que Dios irá haciendo luz en la historia. Y ya se verá lo que es trigo, ya se verá lo que es cizaña. Tú no pretendas, no pretendas adelantar el juicio final. El juicio final tiene su día. Esa tendencia continua al juramento parece que está como queriendo adelantar el juicio final al momento presente. Oye, que todavía no llega el juicio final, déjalo, ya llegará. No te precipites. Además, mira, no nos conviene, ¿sabes? Porque todavía es tiempo de penitencia. A ver si nos convertimos todavía.
No nos conviene. Tenemos una tendencia así, ¿no?, muy ansiosa de pretender adelantar el juicio final y nos equivocamos, ¿no? La paciencia de Dios es nuestra garantía. Menos mal que Dios tiene paciencia. Menos mal que Dios la tiene, ¿no? También ahí tienes otro texto, Lucas 13:7, con aquel árbol, aquella higuera que no había dado fruto, y le dice, córtala, a ver si da fruto. Dice, déjala un año más, a ver si da fruto, ¿no? Por lo tanto, el espíritu de paciencia, el espíritu de abandono en las manos de Dios, está íntimamente ligado pues, a este espíritu de las bienaventuranzas, en el que Jesús dice, no juréis, sed sinceros, sed transparentes y dejad las cosas en manos de Dios. Él ya hará luz, Él ya nos pondrá cada uno en nuestro lugar. Seamos pacientes con los tiempos de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación del punto 2153. La segunda parte, que es la que hemos dejado un poco sin explicar de este punto, dice así: Jesús enseña que todo juramento implica una referencia a Dios y que la presencia de Dios y de su verdad debe ser honrada en toda palabra. La discreción del recurso a Dios al hablar va unida a la atención respetuosa a su presencia, reconocida o menospreciada en cada una de nuestras afirmaciones. A mí lo que más me llama la atención de estas dos frases del catecismo es la referencia a la presencia de Dios. En el juramento se implica una referencia a Dios. Es decir, jurar es como hacer presente a Dios. Hacer presente de una manera solemne, ¿no? Solemnemente invoco a Dios para que se haga presente. Pero claro, aquí lo que dice el catecismo con mucha delicadeza, y yo creo que es agudísimo lo que dice aquí el catecismo, que nosotros de continuo debemos de vivir en presencia de Dios. O sea, Dios no debe de ser alguien que ocasionalmente es hecho presente en nuestra vida. No, nosotros vivimos de continuo en presencia de Dios. O sea, de continuo, por la mañana, por la tarde, por la noche, según dormimos, ya comas, ya bebas, ya descanses, ya trabajes, hazlo todo para gloria de Dios y en presencia de Dios. O sea, estamos presentes de continuo. Por lo tanto, lo lógico es que no haya que estar jurando, porque es que estamos en presencia de Dios. Y el juramento es traer a Dios presente. Hombre, ya estamos en presencia de Dios. Luego es un poco contradictorio, es un tanto contradictorio el decir estoy en presencia de Dios y le traigo presente. Hombre, ¿qué pasa? ¿Que es que lo primero no te lo creías del todo o qué? ¿No te creías del todo que Él estaba aquí y entonces lo hago presente? Es como cuando alguien dice, te digo de verdad, ¿a qué pasa? ¿Que antes decías de mentiras o qué? Vamos a ver, ¿cómo eso de te digo de verdad será un poco redundancia, ¿no? Lo lógico es que todo lo que hablamos sea en verdad. No, pero esto va en serio, ¿eh? Ah, no, ¿y lo anterior iba en broma o qué? Entonces, claro, pues es que es muy lógico lo que dice aquí el catecismo. El cristiano vive en presencia de Dios. Luego, si vive en presencia de Dios, toda palabra que pronuncia es un signo de estar en presencia de Dios, es un signo de la veracidad de Dios. Es bastante contradictorio que uno esté continuamente jurando. ¿Por qué? Porque el que jura de continuo, en ello está autodelatándose, está como él mismo, ¿no? Pues dejando al descubierto que no vive en presencia de Dios. Entonces, como no vive en presencia de Dios, tiene que estar continuamente trayendo, invocando como si Dios viniese de fuera, ¿no? No, si yo vivo en presencia del Señor, ¿a qué viene esa manía de estar todo el día jurando? Pues un comentario que me parece muy agudo, este comentario. Por otra parte, al mismo tiempo que dice esto el catecismo, también utiliza la palabra discreción, que hay que ser discretos para recurrir a Dios en la forma de hablar. Ser discretos. Primero, ser discretos porque tenemos que dejar también que hablen las obras, que no dejar todo en la palabra.
Por supuesto que la palabra es instrumento de comunicación, pero no el único, no el único. Hay que ser discretos en la manera de hablar, porque el que habla mucho generalmente parece que está intentando suplir con las palabras lo que no hace con sus obras. Decía San Juan Crisóstomo que no sería necesario recurrir a muchas palabras si nuestras obras diesen auténtico testimonio. Entonces, vamos a ver, o sea, que es que no es bueno esa especie de recurso, o sea, solamente ya por este argumento, no por discreción, por ser discreto. Y un motivo para la discreción, que sean las obras, ¿no?, las que den testimonio. Eso no quiere decir que no se pueda hablar, se debe de hablar, se debe también dar testimonio con la palabra, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que palabras sin obras es como guitarra sin cuerdas, ¿eh? Y una guitarra sin cuerdas no suena. Bueno, pues, por tanto, la discreción tiene que tener también una razón de ser, que son las obras. Entonces, el mejor juramento, pues es aquel que se realiza por el testimonio de las obras. Si le estás recurriendo a jura en nombre de Dios, recurriendo a esa palabra, el mejor juramento, el mejor sello de la autenticidad de nuestras palabras son las obras. Eso que no nos quepa la menor duda. Acordaros de Jesús, como él decía, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Es impresionante esa palabra de Jesús. Si no me creéis a mí, creed a mis obras. El mejor sello de la autenticidad de lo que decimos no es el juramento, no son las obras. Ese es el mejor sello, ¿no? Las obras de Jesús sellaron su palabra. Entonces, sus obras fueron misericordia. Las obras de Jesús fueron misericordia y perdón, ¿no? Y estaban sellando el discurso de Jesucristo, su palabra, el sermón de las bienaventuranzas, ¿no? Estaban selladas por esas obras de Jesús en las que confortaba a los oprimidos, sanaba a los enfermos, perdonaba a los pecadores, etcétera, ¿no? Bueno, pues he aquí, por lo tanto, una razón para ser discretos. Incluso podríamos decir, ¿no? Generalmente, hombre, ya sabemos que hay caracteres y formas de ser de las personas, pero aunque sea un poco generalizando, esto suele ser inversamente proporcional. Cuando hay una especie de inflación de palabras, suele haber deficiencia de obras. Inversamente proporcional. Exceso de palabras, deficiencia de obras, ¿no? O carencia de obras. Luego además también hay otra razón, ¿no? Otra razón de ser discreto, que es la de sencillamente pasar desapercibido. Pasar desapercibido. Tenemos una tendencia muy innata en nosotros, desde pequeñitos, a ser el centro de atención, a ser el perejil de todo, ¿no? Y el niño llama la atención y nosotros también, después ya en nuestra madurez, seguimos llamando la atención de otras formas distintas, pero eso es algo que está muy inscrito en nosotros, ¿no? Bueno, pues también puede ocurrir que esa tendencia al juramento, es una especie, un yo. Claro, sí. Vamos a ver, es que detrás de esa costumbre o hábito indiscriminado del juramento, hay un yo, en el sentido de que estoy queriendo reafirmarme yo y que todo el mundo que le quede claro que yo. Entonces también dice, seamos discretos, no pretendamos nosotros tener a todo el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Y que quede claro que yo esto y que quede claro que yo lo otro, seamos discretos, ¿no? Como estilo evangélico. Por lo tanto, concluye este punto 2153 con esta invitación a que nuestra vida sea vivir en presencia de Dios. Vivimos en su presencia, ¿eh? Por lo tanto, toda palabra que pronunciamos, pues es palabra verdadera, porque nuestra vida está iluminada por la presencia de Dios, ¿no? La mentira es una huida de la presencia de Dios. Y al mismo tiempo la segunda afirmación, pues es esta, ¿no? El hecho de que
vivimos en presencia de Dios y somos discretos, precisamente para que brille el Señor y no brillemos nosotros. Cuando alguien vive en presencia de Dios, lo que quiere es que se dé gloria a Dios y no esté yo para lucirme. Luego, cuanto más desapercibido pase yo, mejor. Es gloria a Dios, ¿no? No gloria a mí mismo, gloria a Dios. Y si el Señor quiere que esté pues en el candelero, pues lo estaré, pero vamos, que por mi gusto y mi sensibilidad personal me apartaré del medio, me apartaré, porque soy discreto, porque en el fondo yo lo que quiero es que Dios sea conocido, que Dios sea amado, ¿no? Y esta también es la actitud propia, ¿no?, del cristiano, que en su forma de hablar pues busca siempre la discreción. Tenemos un momento de reflexión. El punto 2154 del Catecismo, que trata sobre tomar el nombre del Señor en vano, dice así: siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprendido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. Es decir, que había hablado el punto anterior, 2153, había hablado de que Jesús dijo: no juréis, sino cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. Y dice este punto del Catecismo, el siguiente, el 2154, dice: la tradición de la Iglesia interpretó esas palabras de Jesús no en un sentido de prohibición absoluta del juramento, sino en un sentido restrictivo, diciendo: reservemos el juramento para algunas causas necesarias, proporcionales, en las que debamos de dar testimonio apoyándonos en la veracidad de Dios. Esto es importante, tuve ocasión también de señalarlo en algún programa anterior. Es muy importante la tradición de la Iglesia para interpretar la Sagrada Escritura. Es muy importante. O sea, no se puede coger un texto concreto de la Escritura y sacarlo de contexto sin ponerlo en relación con otros textos mismos de la Sagrada Escritura y sin ver y hacer referencia a cómo la comunidad primitiva y cómo la tradición de la Iglesia interpretó ese texto. Porque claro, vamos a ver, cuando dice ese texto, y no juréis, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. A ver, ¿cómo interpretaron ese texto los cristianos? ¿Lo interpretaron como una prohibición absoluta de recurrir al juramento? ¿O lo interpretaron más bien como una llamada a una discreción grande la forma de hacerlo, reservándolo para un momento solemne? Bueno, pues lo segundo. De la misma manera que también me lo habéis escuchado decir aquí, pues cuando Jesús dijo otro tipo de expresiones, ¿no? Pues y si tu mano derecha te hace caer, córtatela, que más te vale llegar al cielo manco que ir al infierno con las dos manos, o si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más te vale ir al cielo tuerto que no ir al infierno con los dos ojos. Pues tampoco la tradición de la Iglesia interpretó ese texto en un sentido literalista. Ojo, que algunos sí lo interpretaron de una manera literalista, ¿no? Y fue motivo de que también luego la Iglesia pues los repudiase, ¿no? Entonces, ¿cómo lo interpretó? Bueno, pues lo interpretó reduciendo o reservando el juramento para algún momento solemne, ¿no? Por ejemplo, aquí el Catecismo nos ofrece dos textos de San Pablo en los que se ve cómo San Pablo también en momentos solemnes de su vida recurría al juramento. Por ejemplo, uno de ellos es Gálatas 1:20. Y en Gálatas 1:20 él está dando testimonio de que él es apóstol. O sea, de que ha sido elegido por Cristo, como será. Claro, es un momento solemne, importantísimo, ¿no?, de su vida. Él explica cómo fue elegido por el Señor, etcétera, ¿no? Y dice aquí: mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre, sin subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde nuevamente volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días en su compañía. Y no vi a ningún otro apóstol y sí a Santiago, el hermano del Señor.
y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Es decir, está aquí dando solemnemente testimonio de cómo después de el encuentro con Cristo, camino de Damasco, él se retiró a Arabia, tuvo allí pues un retiro, y después de ese retiro subió a Jerusalén a presentarse ante los apóstoles. Es una afirmación solemne porque él está también ante los Gálatas, está dándoles razón de cómo él se presenta como apóstol, ¿no? Y entonces él corrobora, sella con un juramento, con un poner a Dios por testigo, dice, y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Creo que fue ayer o antes de ayer, bueno, hubo un oyente que preguntaba en el programa, preguntaba si para que algo se considerase juramento hacía falta explícitamente pronunciar la palabra juro. Y yo le respondía que no, que se puede, que no se trata de pronunciar la palabra juro, sino uno puede estar realizando un juramento con otro tipo de expresiones, ¿eh? Está poniendo a Dios por testigo, ¿no? Como dice aquí, y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Es un juramento, aunque no haya pronunciado la palabra juro, ¿eh? Pero ha dicho, Dios me es testigo de que no miento. Ha invocado a Dios como testigo. Y por lo tanto, ¿no?, en la tradición de la Iglesia se interpretó así, se interpreta así. Digo se interpreta porque aquí el mismo catecismo cita un punto del Código de Derecho Canónico, que sabéis que es la ley interna de la Iglesia para su gobierno, en el que dice, es el punto 1199, el primer párrafo, dice, el juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Hace pues referencia a que debe de prestarse, lógicamente, con verdad, ¿no? Pero también dice, aparte de verdad, dice sensatez y justicia. El siguiente punto va a aclarar un poco qué se entiende por sensatez y con justicia. Bueno, con justicia, ¿a qué se refiere? A ver si esa persona que me pide el juramento tiene la legitimidad, tiene la capacidad, la circunstancia, así lo parece entender necesario, con sensatez, dice, a ver si es sensato que yo responda o no responda a esa petición de jurar que se me ha hecho, a ver si estoy jurando por algo que es trascendente o es una bobada, etcétera. Es decir, se dice que hay que prestar juramento con verdad, sí, pero también con sensatez y con justicia, ¿no? Como veis, pues aquí hace una serie de matizaciones que las aclara el punto siguiente, que vamos a leerlo y a terminar con él. Es el punto 2155. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles. La palabra fútiles igual no se utiliza mucho entre nosotros, pues se refiere por bobadas, vamos, dicho popularmente, por bobadas. No se debe recurrir al juramento por bobadas, ¿no? Y no prestar, a ver, leo otra vez. La santidad del nombre divino exige no recurrir a él por motivos fútiles y no prestar juramento en circunstancias que puedan hacerlo interpretar como una aprobación de una autoridad que lo exigiese injustamente. Cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. Debe serlo, o sea, debemos de rehusarlo, cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de las personas o a la comunión de la Iglesia. Aquí, como veis, se matiza mucho. La verdad es que en el Catecismo de la Iglesia Católica hay mucha experiencia detrás de estos párrafos, ¿no? Y aquí se ha también recurrido a toda esa experiencia para matizar estos aspectos. Bueno, primero, lo principal de este punto es lo de los motivos fútiles, o sea, lo de los motivos, vamos a ver, no se puede, no es correcto, es contrario a aquella predicación de Jesús en el Sermón de la Montaña, que decía, se os ha dicho tal, pero vosotros no juréis, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. A esto se refiere, es decir, a que no se debe de jurar con motivos fútiles, es decir, un juramento es algo solemne y no se puede estar recurriendo a esa solemnidad pues sencillamente pues para quedar yo bien, o incluso a veces hay que reconocer que el juramento se ha reducido a una forma retórica de hablar.
a un giro, a una muletilla. Es que, ojo, hoy en día se jura a veces como una forma retórica de hablar. Eso, por supuesto, es incorrecto, pero más aún, también sería incorrecto que los motivos concretos por los que se llega a jurar sean motivos intrascendentes, que no sean solemnes, que no se trate de que, como decía aquí Pablo, yo necesito testimoniar ante los Gálatas que me presento como apóstol del Señor. Bueno, tiene que haber algo solemne, ¿no?, que justifique un juramento. También hubo una llamada reciente de una oyente que contó un caso que ella había vivido de cómo pues había un conflicto en el que ella podía estar llamada a ser, podía ser denunciada por una persona que pensaba mal de ella, podía ser denunciada ante los tribunales, y ella le hizo un juramento de que eso que estaba pensando de ella no era así, y le puso a Dios por testigo de que le estaba malinterpretando. Y la otra persona le creyó, y por tanto aquel juramento de poner a Dios por testigo, bueno, pues le libró de ese juicio. Bueno, pues he ahí un caso concreto, ¿no?, de una necesidad de una solemnidad. Lo primero es lo de los motivos fútiles, ¿no? No recurrir al juramento por bobadas, ¿no? Y no digamos ya como una retórica en nuestro lenguaje. Pero dice más también, ¿no?, que puede ocurrir que haya una autoridad que esté exigiendo injustamente un juramento. Una autoridad está, por ejemplo, me estoy acordando del caso de Enrique VIII, y Santo Tomás Moro. Me imagino que muchos conoceréis ese caso concreto que fue el que dio origen, ¿no?, al martirio de Santo Tomás Moro, y el que produjo esa fractura de la Iglesia anglicana con la Iglesia católica. Claro, Enrique VIII exigió un juramento que implícitamente suponía el reconocimiento de su matrimonio ilegítimo. Luego, detrás de ese reconocimiento de su matrimonio ilegítimo estaba pues una ruptura con la Santa Sede, con Roma, ¿no? Bueno, él no tiene derecho a pedir ese juramento de reconocimiento de su pecado. ¿Qué derecho tiene a exigir ese juramento? Por lo tanto, un juramento debe, cuando está exigido injustamente, puede e incluso debe de ser rehusado. Lo cual, pues a Santo Tomás Moro le llevó al martirio. Por supuesto, lo que no iba a hacer es decir, juro en falso y juro pensando otra cosa. No, ese juramento, la petición de aquel juramento era injusta. El rey lo que podría hacer es pedir un juramento de fidelidad de sus súbditos al rey, bien, pero no un juramento en el que estuviese pidiendo la adhesión a ese matrimonio ilícito que él había hecho. Estaba queriendo que con ese juramento sus súbditos corroborasen su pecado. Estaba pidiendo un juramento para decir, fíjate, invocando a Dios, los súbditos me están dando la razón en lo que he hecho con este divorcio. Pero hombre, es que eso es una manipulación del nombre de Dios de una manera terrible, ¿no? Terrible encima, no únicamente lo estás haciendo tú, sino que incluso se lo estás haciendo hacer a los demás, que ya es el colmo, ¿no? El colmo ya es, no ya únicamente que estés haciendo a Dios presente solemnemente por un juramento para reafirmar tu pecado, sino que encima todavía se lo impongas a los demás y quieras que ellos con su juramento estén corroborando tu pecado. Pues hombre, más soberbio no se puede ser, desde luego. Más soberbio no se puede ser. La verdad es que la historia de Enrique VIII es terrible. Yo creo que tenemos que pedir mucho por la unión, ¿no?, con la Iglesia anglicana, pero la verdad es que tiene que ser muy duro formar parte de una iglesia que tenga en su origen un pecado de soberbia tan flagrante, vamos. Pues tiene que ser muy duro. Y también eso yo creo que es una de las cosas que explica pues tantas conversiones de anglicanos a la Iglesia católica, ¿no? Vamos, un caso concreto es este. El 2155 matiza más. Dice, cuando el juramento es exigido por autoridades civiles ilegítimas, puede ser rehusado. O sea, imaginémonos que hay unas autoridades ilegítimas, que no era el caso de Enrique VIII, que Enrique VIII era un rey legítimo, pero imaginémonos que en un sitio hay un golpe de Estado
Y entonces hay una autoridad ilegítima, ¿no? Pues una nación africana, ha habido un golpe de Estado, y entonces allí de repente pues se ponen una autoridad ilegítima y pide un juramento. Hombre, uno podría rehusarlo porque el que lo está pidiendo es una autoridad ilegítima. Ahora bien, dice podría aquí, dice podría, no dice debería, porque también igual prudencialmente pues puede ser, si lo que estoy jurando, si ese juramento que se me pide pues es conforme a verdad, pues puedo jurar. O sea, no tengo obligación de no jurar. Pero matiza más todavía este punto del catecismo. Dice la siguiente frase: sin embargo, se debe rehusar, o sea, no es que ya que se pueda, o sea, debe ser rehusado cuando no es que ya me lo pidan autoridades civiles ilegítimas, sino cuando es impuesto con fines contrarios a la dignidad de la persona o a la comunión de la Iglesia. Pues el caso de Enrique VIII que he dicho antes. La autoridad que lo pedía era legítima, pero ese juramento perseguía fines contrarios a la dignidad de la persona y a la comunión con la Iglesia. Entonces, por ejemplo, los juramentos que se pedían en la Revolución Francesa, que durante la Revolución Francesa se pedía un tipo de juramentos al clero que eran tendentes a romper la comunión con la Iglesia. O, por ejemplo, el tipo de juramentos que se piden en China con la Iglesia patriótica, donde resulta que un obispo, un sacerdote, tiene que hacer una especie de juramento de fidelidad al gobierno chino. Oiga, ese juramento usted me lo está pidiendo en contra de la comunión con la Iglesia y de Roma. O sea, yo tengo obligación de rehusar ese juramento. A veces se pueden pedir juramentos que son, contrarios a dignidad, ¿no? Bien, pues que de esta manera concluye este punto 2155. Y con él hemos terminado este apartado, tomar el nombre del Señor en vano, que explica la prohibición de jurar en falso y también la petición del Señor de que seamos discretos en la manera de hablar y recurrir a Dios, no recurriendo, ¿no?, al juramento, sino en momentos solemnes y siendo sinceros y transparentes en nuestra forma de hablar. Cuando sea sí, decís sí; cuando sea no, decís no. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy María José. Adelante. Enhorabuena por su programa. Bueno, yo quería, más que una pregunta, formular pues como un comentario, ¿verdad? De que ahora somos muchos católicos los que, no lo digo por mí, pero en general, que la gente pues dice, pues te juro esto o júrame lo otro, y se ha civilizado de tal manera el juramento en los propios católicos que no tenemos conciencia de que eso no está bien, que lo debíamos un poco tener en cuenta, de que no se puede pedir un juramento, formular un juramento por una trivialidad. O sea, es que te juro que eso es así, o júrame que eso no lo vas a decir, es que eso no, o sea, no pongas el nombre, pero que sea no me sale la palabra, no es que se haya popularizado, sino que se ha hecho muy frecuente en muchos católicos, un poco, bueno, pues que lo que sea, no son muy practicantes o no tienen conciencia realmente de que el jurar es poner a Dios por testigo y que no se debe trivializar eso.
Eso es lo que yo también, vamos, que estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho y que quiero un poquito, por si hay alguien que lo pueda oír, que tengamos en cuenta de no jurar ni admitir un juramento ni por supuesto ser, digamos, colaborador y de poner a Dios por testigo en una trivialidad. Eso es lo que quiere decir, y darle la enhorabuena por este programa y por todos los que usted hace. Nada más que eso. Buenos días. De acuerdo. Bueno, con respecto a las enhorabuenas, muchas veces pues hemos dicho que damos gracias a Dios pues por Radio María y por poder tener esta plataforma, ¿no?, de evangelización, y al Señor le damos gloria. Yo creo que no hace falta tampoco que nos agradezcamos tanto unos a otros, pero bueno, todo agradecimiento se lo remitimos a Dios y a Él queremos darle gloria. Con respecto a lo que dice la oyente, bueno, pues es cierto que además es una contradicción. Es una contradicción que en un tiempo en el que estamos tan secularizados, que rezamos tan poco, que tenemos tan poco presente al Señor en nuestra vida, luego estemos recurriendo al juramento. Es una contradicción. O quizás no sea tan contradictorio, porque resulta que en la medida en que vivimos menos en presencia de Dios, parece que tenemos que invocarle de una manera así más, digamos, externa a nosotros. O sea que, a ver si va a ocurrir lo que decíamos antes con ese texto de la Carta de Santiago, que en la medida en que no vivimos en presencia de Dios, pues parece que necesitamos traerle invocado de una manera un tanto, digamos, artificial. Porque el juramento no deja de ser algo artificial, ¿no?, para aquel que vive en presencia de Dios, y todo lo que hace está en su presencia, ¿no? Luego hay mucho de contradictorio, o igual no tanto, ¿no?, entre esto de secularizarnos y luego al mismo tiempo jurar y traer a Dios como testigo. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. Mira, buenos días, sí. Le voy a hacer una pregunta a la vez que me la hago a mí mismo, ¿no? Un poco en cuanto a la forma de vivir el cristianismo a veces pasivo, ¿no?, sin entrar en juicio, ¿no?, tanto hacia el gobierno, ¿no?, que lleva implícito en la Constitución, pues lo del aborto, la administración de los bienes, a veces un tanto, ya lo digo, sin entrar en juicio, a veces creo insolidaria. Entonces, claro, a mí me activa, ¿no?, me pregunto a mí mismo hasta dónde acepto eso pasivamente, ¿no?, o hasta dónde me tiene que mover, desde luego, a ponerme pues un poco al servicio de la comunidad cristiana, por supuesto, y activo en la vida pública. Y un poco, pues eso, me interrogo y hago extensiva esta pregunta, ¿no?, que hacernos hasta dónde somos pasivos, en tanto en la Iglesia, ¿no?, en cierta incoherencia a veces de ir y pasar y ya está, y en fin, no quiero extenderme más. Bueno, pues yo creo que lo que dice el oyente pone un poco a nuestra consideración algo que está bastante extendido, y es que muchas veces nos quejamos sin que nuestra queja pase del lamento. Hay mucha queja que nos lamentamos de cómo está esto, cómo está lo otro, el gobierno, no sé qué, no sé cuántos. Bien, pero vamos a ver, ¿y yo qué hago? Yo me ofrezco también como católico en la vida pública para construir y para hacer presente el reino de Dios. Entonces, ojo con tanto lamento. Recientemente decía esto en unas declaraciones el cardenal arzobispo de Sevilla, que puede haber mucho lamento de católicos, pero que no se traduce en lo que debiera de traducirse, ¿no?, que es en una construcción activa del reino de Dios entre nosotros. Hacernos presentes en la vida pública, ofrecernos, ¿no?, para construir, ¿no?, para una alternativa real. Ojo con que nos quedemos en el lamento y no colaboremos en la construcción de una alternativa real a una sociedad basada en otros valores, ¿no?, que son los valores evangélicos. Con lo cual sí creo que tiene razón el oyente, ¿no?, en ese peligro. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Mire, yo no es ninguna pregunta, porque estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Lo que pasa, padre, que me da me da pena que la riqueza que tiene nuestra fe, y pues que el catecismo no se esté dando a los fieles en las parroquias, me refiero a los adultos, en las parroquias, en los movimientos donde hay tanta juventud, que esta riqueza que tiene el catecismo pues no se esté extendiendo a todos los fieles, que padre realmente es lo que da
formación y unidad. Que creo que se están, padre, porque no sé, lo veo por mi experiencia, ¿no? Demasiadas banderías de que cada uno, no sé cómo decirle, no sé si me entiende. Sí, le entiendo, sí, le hago un breve comentario, porque nos echa la hora encima. Pues hombre, es cierto una cosa, ¿eh? Es cierto que el Catecismo de la Iglesia Católica, que aquí estamos explicando, la Iglesia lo publicó también con la intención, con la vocación de que desde él fuesen naciendo catecismos menores. Es decir, que es legítimo que la Iglesia diga, bueno, pues igual este catecismo tal y como está aquí puede ser excesivo en su contenido, demasiado elevado teológico para ser trasladado a un grupo de jóvenes. Luego hagamos de él, elaboremos en base a este catecismo un catecismo menor, en el que, pues, etcétera, etcétera. Bien, eso es legítimo. Es legítimo. Lo cual no quita de que también hoy en día, pues teniendo tantos medios como tenemos, como este de Radio María, otros medios, no podamos explicar directamente el catecismo mayor, que este es el catecismo mayor. O sea, yo creo que sí, hoy en día se puede directamente recibir el catecismo mayor, cosa que en un tiempo igual no hubiese sido posible, pues con explicaciones, con tal, facilitando su comprensión, O sea, que yo haría esta doble matización. Es posible que muchos grupos que dice el oyente pues necesiten también una traducción de un catecismo menor, pero plenamente fiel al catecismo mayor. Pero en cualquier caso yo creo que tiene razón también el oyente en su preocupación, porque a veces rebajamos demasiado los contenidos, o sea, los rebajamos demasiado, y a veces uno puede observar que puede haber muchos grupos o muchas predicaciones que son muy flojas, ¿no? O muy pobres en contenidos. Entonces creo que tiene razón, ¿no?, la oyente cuando hace una especie de una llamada de atención para que nuestra predicación, nuestros materiales, tantas cosas que elaboramos para transmitir a los grupos, tienen que estar enriquecidos por el componente del catecismo, ¿no?, por toda esta riqueza de tradición de la Iglesia que está aquí contenida. Yo creo que Biblia y catecismo son las dos fuentes principales de toda predicación, de todo material catequético, etcétera. Biblia y catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea